Muy buenos días a todos y todas. Qué bendición es poder estar una mañana más en el estudio de las Escrituras. Proverbios 9:10 nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si nos fijamos en este corto proverbio, en este versículo, nos está hablando de 3 elementos: conocimiento, inteligencia y sabiduría. El conocimiento es esa información que nosotros obtenemos, la descarga de información que nosotros estamos aprendiendo y teniendo de estas escrituras. La inteligencia es esa capacidad que Dios nos da para poder procesar esta información. Y la sabiduría es que una vez procesada esta información, cómo nosotros vamos a aplicarla a nuestras vidas. Y en este versículo el Señor nos da la clave, es de aplicar todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que estamos conociendo, aplicarlo bajo este lema del temor de Dios, de la honra a Dios y la reverencia a Él. Que todo lo que nosotros pensemos, hagamos, cada una de nuestras obras puedan ser tamizadas de acuerdo a ese temor de Jehová. Si esto nosotros lo hacemos para honrarle a Él, si estamos dentro de esos parámetros de honra aplicando esta palabra. Así que hoy vamos a Génesis 18. Increíble que ya hemos avanzado tanto, como les decía, ya llevamos más de 2000 años de historia desde la creación de la humanidad y estamos aquí en la historia de Abraham, que es el nacimiento del pueblo judío y por tanto es muy importante, ya que este es el pueblo que Dios escogió para podernos a nosotros, a cada una de las naciones de la tierra y por los distintos tiempos, presentar la identidad de Dios y ese plan de salvación que Él tiene para cada uno de nosotros. Aquí tenemos en Génesis 18 que el Señor se le aparece nuevamente a Abraham. Y si vamos contando las apariciones de Dios a Abraham, esta es la 6ª vez que se le aparece. Y si se fijan, Dios siempre aparece después que Abraham ha tenido esos grandes aciertos. Cuando ya se decidió llegar al lugar que Dios le había indicado, que era Canaán, se le aparece. Cuando ya viene y despide a Lot, ¿verdad? También se le aparece. Y aquí vemos que, cuando no hace concesiones con el rey de Sodoma, sino que dice, no me des el botín, las ganancias del botín, aunque yo los fui a rescatar, pero no quiero ese dinero para que no se diga que fue por tu causa que yo fui enriquecido, sino que se sepa que fue el Señor que me enriqueció. Él no hizo concesiones y Dios se le aparece. Y aquí Dios se le aparece nuevamente cuando Él obedece inmediatamente. Recuerdan que el Señor le había dado, le había presentado el pacto y le había dicho que la señal de corresponder a ese pacto era circuncidar a él mismo, a su hijo y a sus siervos. Y Abraham, inmediatamente que Dios le da esta orden y que ya cesa esa conversación en Génesis 17, Abraham lo hace, Abraham obedece, Abraham no pone excusas, no dice, bueno, lo voy a hacer mañana, no detiene
el obedecer lo que el Señor le ha dado, la orden y las indicaciones que Dios le ha dado. Y ese es un gran ejemplo para nosotros, para que obedezcamos antes de que pongamos pensamientos que nos puedan detener a obedecer inmediatamente. Así que aquí lo vemos, nuevamente aparece el Señor en capítulo 18 y esto es inmediatamente después. O sea, todavía no ha pasado mucho tiempo, entendemos, porque ya vamos a ver que entre las cosas que el Señor le revela otra vez aquí es que en un año va a tener al hijo que le había hablado en Génesis 17. O sea que no ha pasado mucho tiempo. Es ahí inmediatamente después de Génesis 17 está esta nueva aparición de Dios. Y dice que él estaba en la puerta de su tienda. Y era de día. Y alzó los ojos y miró, y habían 3 varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. O sea que hubo un reconocimiento que de parte de Abraham, que estas personas eran personas divinas, enviadas por el Señor. Y dijo, Señor, o sea que reconoció que una de estas personas era el Señor. Y realmente una de ellas sí, y se le llama esto teofanía, que es esa aparición del Señor Jesucristo antes de haber sido encarnado, ya en los relatos que tenemos del Nuevo Testamento. Así que sí, una de estas 3 personas sí era el Señor y los otros eran ángeles. Y le dice, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y le ofrece atenderle, que le dice que le va a traer agua, que va a lavar sus pies, que se recuesten, que va a darles un bocado de pan, que va a sustentar su corazón. Y ellos estuvieron de acuerdo. Él va y corre a la tienda de Sara y le dice que haga unos panes cocidos y también toma mantequilla y leche. Así que preparó un gran banquete para poder compartir la mesa con estas personas, para poder compartir la mesa con estos 3 visitantes, con estos 3 varones que estaban con él, que sí habían adoptado forma humana. Por supuesto, si van a comer es porque ellos pueden tomar forma humana, ¿verdad? Los ángeles. Y por supuesto una prefiguración de Jesús, que nosotros sabemos que anduvo en esta tierra 100% humano. Comía, dormía, se cansaba, se angustiaba, oraba, platicaba y todo como humano. Así que aquí están estos tres varones con Abraham compartiendo una mesa. Y esto nos puede llevar. Luego, nosotros al Nuevo Testamento sabemos que hay una mesa descrita, una mesa de comunión, justo antes del sacrificio de Jesús, justo antes de ser apresado. Hay una mesa de su gracia en la que Él tiene comunión con sus discípulos y en la que Él habla esos deseos íntimos y toda esa bondad expresada a sus discípulos justo antes de ser apresado y de ser arrestado. Y llama mucho la atención, si ustedes quieren escudriñar en esto, en Juan 13, 14, 15, 16 y 17, es todo ese tiempo justo antes, es todo ese tiempo en la cena, justo antes de tener esa cena del Señor, justo antes de compartir el pan y el vino, y que eso simbolizase la muerte y la crucifixión, y cómo su cuerpo iba a ser molido, iba a ser herido, y cómo su sangre iba a ser derramada. Justo antes de eso, Jesús había lavado los pies de sus discípulos y lo había hecho mostrándoles que Él
tomaba una posición de siervo para servirles, que esa era la mayor posición y que ellos iban a tener que hacer lo mismo, que iban a mostrar el amor de Dios e iban a mostrar esa redención haciéndose siervos, haciéndose servidores, haciéndose menores que los demás, para que luego fuesen exaltados por Él. Y les lava sus pies y les da una hermosa cátedra de amor. Y lo pueden leer y pueden saber que eso que les está diciendo ahí en Juan 13, 14, 15, 16 y 17 nos lo dice a nosotros el día de hoy. Ahí les habla acerca de dejar el Espíritu Santo, de que no les iba a dejar huérfanos. Les habla de mantenerse pegados a Él como esos pámpanos a la vida, es decir, como esas ramas al tronco. Les habla, ora por ellos, ora una oración hermosa, les habla de unidad, les habla de amor, les habla de mantenerse firmes, de la gracia que Él les está dando. En Filipenses también el Señor Jesús habla de esto, habla de cómo Él toma forma de siervo, de cómo Él toma forma humana, cómo Él se despoja de su posición de divinidad, de Rey de los cielos, y se despoja de eso para venir y tomar forma de humano. Dice Filipenses 2 del 7 del 6, dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que vemos que sí, Jesús toma forma de hombre, y tenemos aquí 3 varones que están delante de Abraham y que están teniendo comunión con él y que están teniendo un tiempo de intimidad con él. Y le hablan acerca de, primero le vuelven a confirmar lo que le habían dicho en Génesis 17, le dice que en un año tu mujer Sara dará a luz un hijo. Y en ese momento Sara, que estaba así como que a la puerta de la tienda, detrás de la puerta de la tienda, ella oyó, y dice que ellos eran viejos y que ya pues Sara le había cesado la costumbre de las mujeres, es decir, que ya no tenía su periodo, y que Sara se rió diciendo: y después de haber envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Para Sara esto fue una risita entre temor e incredulidad, sabiendo que ya su cuerpo pues estaba envejecido al igual que el de su esposo, y que ya su matriz pues estaba seca. Y el mismo Señor reprende en ese momento a Sara y le dice a Abraham: ¿y por qué se ha reído Sara? Y le dice: ¿y hay para Dios alguna cosa difícil? Yo quiero que se nos quede esta expresión venida de la misma boca de Dios, que dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y nosotros nos debemos hacer esta pregunta cada vez que estemos ante las puertas de la incredulidad. Debemos decirnos: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No, no la hay. No la hay, no hay nada difícil, no hay nada imposible para Él. Y el Señor le dice: bueno, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo.
Y Sara se negó que se había reído y dice, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, te has reído. El Señor nosotros no podemos justificar nuestras acciones. El Señor conoce toda intención de nuestro corazón. ¿Se recuerdan que lo vimos en Génesis 6 y en Génesis 8? Él conoce la intención de nuestro corazón, así que no podemos venir con falsos argumentos ante el Señor y tenemos que ser reales ante Él. Y Sara sí se había reído, pero luego esa risa fue transformada en una risa, esta risa de incredulidad y de temor. Al año siguiente fue transformada en una risa de alegría, en una risa de plenitud al lograr tener entre sus brazos a ese hijo deseado. Y por eso el nombre de Isaac. Saben que el nombre Isaac sí significa risa, significa el que hace reír. Y en este momento, por supuesto, vino a converger ese nombre que el Señor ya había dicho, porque si se recuerdan, en Génesis 17 el Señor ya había dicho que se iba a llamar Isaac. Y viene esto como una confirmación a ese nombre de ese hijo, porque Sara se ríe, pero luego esta risa en realidad vino a ser una risa de contentamiento, una risa de alegría. Y risa en el hebreo se dice Yishak, Y-S-H-A-Q, y significa jugar. Así que es esa risa que proviene de esa alegría y de ese contentamiento de jugar, de estar divertido, de estar entretenido, de estar realmente gozoso, pleno. Y también Isaac significa la sonrisa de Dios. Así que este nombre viene a tener un gran sentido y un gran significado, pues a través de esta línea generacional es la sonrisa de Dios a lo largo de este tiempo en que su hijo iba a nacer aquí en esta tierra. Y bueno, entonces luego pasa de esta conversación en que ya termina esta conversación, los varones se levantan de allí, del lugar en donde estaban teniendo este convivio, y dice que miran hacia Sodoma, y Abraham va con ellos. Así que pueden imaginarse, ellos van caminando, Abraham va con ellos, y dice Dios, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aquí Dios va meditando, yo puedo pensar que va hablando en voz alta, que Abraham va escuchando esta meditación de Dios y que va él atando cabos. Abraham va entendiendo hasta cierto punto lo que Dios está hablando. Y es que Dios, al haber elegido a Abraham como el padre de esa nación grande, de la nación judía, y que todas nuestras naciones, todos nosotros íbamos a ser benditos en esta nación, entonces él dice, bueno, no le voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer, no le voy a encubrir a Abraham que yo soy un Dios que sí soy misericordioso, pero también soy justo. Y que las personas y todos aquellos a quien Abraham ha de ser influencia hasta el día de hoy a nosotros, él les va a tener que mandar y les va a tener que ejemplificar a que guarden mi camino y que deben hacer también esa justicia y ese juicio para que se cumpla todo el plan que está establecido por parte del Señor, el plan de salvación del cual ahora nosotros somos parte. Entonces, prácticamente lo que Dios estaba diciendo en este momento es, yo le voy a contar a Abraham, le voy a develar a Abraham
que la destrucción de Sodoma y Gomorra, la cual está a punto de suceder, es por causa de la maldad y que esto viene a ser un ejemplo para todos, para que todos puedan tener ese temor de Jehová, ese principio de su sabiduría y puedan conducirse bien. Así que no solo actuó, Dios no es un Dios que actúa ciegamente castigando el pecado. Él no lo hace ciegamente. Aquí Él está dando a Abraham, Él está anticipando lo que va a hacer y le está diciendo hasta los motivos por los cuales va a hacerlo. Lo va a hacer para que pueda hacer, lo va a hacer porque en realidad necesita hacerlo, necesita castigar el pecado que ya ha llegado a un extremo que ha sobrepasado los límites de tolerancia, y también lo va a hacer como nos dice más adelante en las escrituras, nos dice en segunda de Pedro 2:18, nos podemos ir, segunda de Pedro, más adelante ya casi justo antes de Apocalipsis, vámonos rápidamente, antes de Apocalipsis, antes de Juan, segunda de Pedro, segunda de Pedro 2, sí, dice segunda de Pedro 2, aquí está hablando de falsos maestros y de la destrucción que ha de venir entre estas personas que han de venir a nosotros en este tiempo. Está hablando precisamente de este tiempo y que van a venir con falsas enseñanzas. Y dice aquí, en el 11, dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, o sea, los pastores, los maestros, los profetas, todos los que hablan mal, que nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Aquí está hablando entonces que vienen a seducir. Cuando nosotros venimos a hablar del Señor de una manera que seducimos con concupiscencias de carne y realmente no apegados a la palabra del Señor, venimos a ser una muy mala influencia. Y de estos está hablando ahí mismo en segunda de Pedro 2:6 y dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ahí está corroborando que nosotros no podemos tomar livianamente la palabra de Dios. Estamos conociendo la palabra de Dios y no la podemos despreciar ni la podemos desparramar. No vayamos a actuar impíamente. Impíamente es en pecado. No vayamos a actuar erróneamente, porque el Señor aquí esclarece que condenó a la destrucción a Sodoma y Gomorra, las redujo a ceniza para que fuesen ejemplo de que Dios es juicio también. Es misericordia, pero también es juicio. Así que le da a entender a Abraham que va a haber una destrucción para la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y por supuesto, a Abraham esto le causa inquietud, porque ahí está su sobrino Lot, a quien había salvado de cuando había sido llevado prisionero por aquellos reyes, Kedorlaomer, ¿se recuerdan? Pues ahora está otra vez en peligro Lot por haberse ido a inmiscuir
en esta ciudad llena de delitos y de pecados, porque le pareció agradable a sus ojos. Pero ahora Lot es parte de esta ciudad, está ahí, habita en esta ciudad. Así que Abraham le dice al Señor y empieza a hacer una intercesión. Todo esto lo que hace es que denota el corazón generoso, una vez más, de Abraham, su valor a la familia y, por supuesto, su compasión. Y entonces le empieza hasta cierto punto a negociar con Dios. Esa intercesión con Dios, en el cual Dios se lo permite. Y comienza él con valor, con la perseverancia que caracteriza a Abraham, con la audacia, pero también con la humildad y el respeto. Él va diciéndole al Señor y apela con lo que conoce de Dios, que esto es importante. Lo que nosotros vamos conociendo de Dios, nosotros lo podemos usar para apelar ante esa corte celestial. Le dice el Señor, le dice, mira, hay un clamor contra Sodoma y Gomorra y se aumenta más y más. El pecado de ellos se ha agravado en extremo. Así que ahora yo voy a descender y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, yo lo sabré. Es decir, Dios iba a comprobar en persona si es cómo era, hasta qué punto era esa maldad. Y lo vamos a ver en el Génesis 19, así que no se lo pierdan el lunes. En Génesis 19 vamos a ver cómo el Señor comprueba personalmente con estos dos varones que bajan hacia Sodoma y Gomorra. Recuerdan que aquí ellos están en Hebrón, es un lugar alto, y ellos bajan a la ciudad de Sodoma y Gomorra, los dos hombres, los dos varones, y que son los ángeles, ¿verdad? En cuerpo de varones, tomando forma de varones en este momento, bajan hacia Sodoma y vamos a ver la extensión de la maldad en Génesis 19. Pero aquí lo que resulta es que Dios se queda con Abraham y le permite a Abraham hacer esta intercesión. Y Abraham le dice, pero Señor, le dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Y le dice a Abraham, que es aquí lo interesante, lejos de ti hacer el mal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Le está, de lo que él conoce, que es un Dios justo, él está apelando con esa misma argumento. Le está diciendo, pero tú eres justo. Si hay justos ahí, no los vas a destruir, ¿verdad, Dios? Y el Señor le dice, no lo voy a hacer. Y así va rebajando, porque en ningún momento cuando Abraham le dice, pero ¿y si hubiesen 45 los destruirías? ¿Y si hubiesen 30? Y en ninguno de esos Abraham entiende que había esa cantidad, porque Dios no cambia, le dice, yo no lo haría, yo no destruiría, pero en ningún momento le confirma, está bien, ya no lo voy a hacer. Entonces Abraham pudo entender que en Sodoma y Gomorra no habían ni siquiera 10 justos. Y allí paró de interceder Abraham, sabiendo pues que el Señor iba a rescatar al único que era justo hasta en ese momento, que era Lot, que por supuesto sí está en tela de juicio si Lot verdaderamente se comportó justamente aún después de este momento. Pero lo que sí sabemos es que Lot tenía conocimiento de Dios, había caminado con Abraham, junto con Abraham habían erigido un altar al Señor. Así que él conocía quién era Dios y creía hasta cierto punto en el Señor. Lo que pasa que él se vio entrelazado con el pecado que reinaba en este lugar, pero igual la intercesión de Abraham vino a lograr que el Señor tuviera compasión también de Lot y lo sacó. Lo que hizo fue
no quitó ya el decreto de destrucción de Sodoma y Gomorra, pero vino a salvar a Lot y a darle la oportunidad a él y a su familia de salir de Sodoma y Gomorra. Así que esto hasta aquí, pues llegamos. Ezequiel 16, 49, 50, Ezequiel 16, 49, 50 nos explica que la maldad de Sodoma era la soberbia, la saciedad de pan, la abundancia de ocio, la homosexualidad, y que ellos habían llegado a extremos inigualables en cuanto a todo esto. Así que vamos a seguir viendo acerca de Sodoma y Gomorra en el capítulo 19. No se lo pierdan el lunes. Que tengan feliz fin de semana. Les amo en el Señor.